Hola amiguitos, ¿cómo están? Este es el cuarto video de la octava temporada del curso virtual de Concepto Jurídico Fundamental. Esta es la lección 52. La vamos a dedicar al acto administrativo. En la primera lección vimos lo que es un contrato, en la segunda lección que es una obligación, en el tercer video vimos que es un delito. En este vamos a ver qué es un acto administrativo. Si se acuerdan que en el primer video del contrato vimos que el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para generar obligaciones. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato y un acto administrativo? Que ambos son obligatorios si cumple con los requisitos, pero en el caso del acto administrativo, el acto administrativo es una norma jurídica emitida por una autoridad legal, por una autoridad administrativa o por una autoridad pública. ¿Sí? En el contrato hay un acuerdo de voluntades. El acto administrativo es una imposición porque es una norma jurídica. Hay un esquema que se llama la pirámide invertida de Kelsen, que la vimos en la primera temporada cuando vimos el ordenamiento jurídico. Y vimos que de mayor a menor importancia encontrábamos la norma jurídica más importante en un ordenamiento jurídico. ¿Cuál es? La Constitución. La segunda norma jurídica más importante, o las segundas normas jurídicas son las leyes emitidas por el Congreso. Y después vienen los actos administrativos. ¿Cuáles son los actos administrativos? Son las normas jurídicas emitidas por autoridades administrativas, por la rama ejecutiva o por otras autoridades públicas administrativas, ¿no es cierto? Entonces los actos administrativos son las normas que emite el presidente de la República, las resoluciones que emiten los ministros, las normas jurídicas que se emiten en los municipios, los decretos municipales que emite el alcalde, los acuerdos de los consejos municipales, las ordenanzas de las asambleas departamentales, los decretos de orden departamental de los gobernadores, las ordenanzas de las asambleas departamentales, ya lo estoy diciendo, las resoluciones departamentales de las otras autoridades de los departamentos o las resoluciones de los municipios. Entonces, ¿qué son los actos administrativos? Son normas jurídicas que dentro de la pirámide invertida de Kelsen, primero está la Constitución, que es la norma más importante, debajo están las leyes, debajo están los actos administrativos de orden nacional, debajito, más abajito están los actos administrativos de orden departamental. En Colombia, después de la nación, las autoridades territoriales más importantes son los departamentos, y debajo están los municipios, que también las autoridades emiten actos administrativos. Entonces, ¿hay diferentes actos administrativos? Sí, por ejemplo, un decreto del presidente es un acto administrativo, un decreto de un alcalde es un acto administrativo, un decreto de un gobernador es un acto administrativo, una resolución de un ministro es un acto administrativo, un acuerdo municipal es un acto administrativo, una ordenanza de una asamblea departamental es un acto administrativo. Solo estas autoridades emiten actos administrativos, en Colombia no. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, que es una entidad que regula disciplinariamente o vigila disciplinariamente a los servidores públicos, también emite actos administrativos. El Banco de la República, que es el Banco Central, también emite actos administrativos. ¿Sí? La Contraloría, que vigila fiscalmente la conducta de los servidores públicos, también emite actos administrativos. Entonces, ¿cuál sería como la definición o cuáles serían los elementos? Pongo aquí la mano por lo de la luz. No porque tenga paralizada la mano, sino para la luz. Efecto de la luz, yo no sé por qué con la luz se ilumina. ¿Cuál es la característica del acto administrativo? Pues, en primer lugar, el acto administrativo es una norma jurídica. A diferencia de los contratos, donde los contratos son acuerdos de voluntades entre dos o más personas, el acto administrativo es una norma jurídica. Es una imposición. Obviamente el acto administrativo tiene que supeditarse a la Constitución y a la ley. ¿Qué pasa si el presidente de la República emite un acto administrativo contrario a la ley o a la Constitución? Los actos administrativos generalmente están revestidos de algo que se llama la presunción de legalidad. ¿Qué significa? Que un acto administrativo es legal mientras una autoridad no lo declare ilegal. Pero también hay una figura en el derecho administrativo que se llama la excepción de inconstitucionalidad. Y es que una autoridad puede dejar de cumplir un acto administrativo si es evidentemente contrario a la Constitución. Por ejemplo, el presidente en Colombia emite una orden mediante un decreto de pena de muerte.
y le ordena a un oficial del ejército llevar a cabo la pena de muerte. El oficial puede negarse a cumplir el decreto por estar manifiestamente contrario a la Constitución, ¿no es cierto? Pero lo normal es que los actos administrativos se presumen legales. Ya vimos lo que es una presunción en la anterior temporada. Si no saben lo que es una presunción, echen una revisadita a la séptima temporada. Los actos administrativos están revestidos de presunción de legalidad. O sea, se presumen legales mientras una autoridad no los declare ilegales. ¿Sí? ¿Quién declara ilegal un acto administrativo? La justicia contenciosa administrativa. En casi todos los países latinoamericanos existe algo que se llama la justicia contenciosa administrativa, que son jueces que se dedican a controlar la función administrativa, la función ejecutiva de la rama del poder público. En Colombia se llama la jurisdicción contenciosa administrativa, que está compuesta por jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado. Es el que regula y es el que vigila la legalidad de los actos administrativos. Entonces, si un acto administrativo de un presidente es ilegal, yo lo puedo demandar. Y el acto existe en el ordenamiento jurídico hasta que un juez de la justicia no lo saque del ordenamiento jurídico. Lo mismo, por ejemplo, un decreto de un alcalde, una ordenanza de un departamento, de una asamblea departamental, un acuerdo municipal. Queda revestido de legalidad mientras una autoridad no lo saque del ordenamiento jurídico. Existe la excepción de inconstitucionalidad. O sea, que yo no cumplo un acto administrativo porque es manifiestamente contrario a la ley, pero tiene que estar manifiestamente contrario a la ley. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a los actos administrativos. Entonces, volvemos otra vez a la definición. Son normas jurídicas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Un acto administrativo es una norma jurídica. ¿Por qué? Dice, bueno, ¿yo puedo dejar de cumplir un acto administrativo? No, porque es una imposición, es como una ley. O sea, no es que sea una ley, sino que es una norma jurídica. Las leyes también son normas jurídicas. La Constitución es una norma jurídica. Yo no puedo decir, ¿cumplo la Constitución? No. Los ciudadanos estamos obligados a cumplir la Constitución. No solo los ciudadanos. Todos los habitantes de un país están obligados a cumplirla con la Constitución o con las leyes. Lo mismo los actos administrativos. Si el acto administrativo está en el ordenamiento jurídico, hay que cumplirlo, si es válido. Acuérdense de la validez de las normas jurídicas, que lo hablábamos en la primera temporada, cuando decimos que cuando una norma es válida. Si la norma es válida y existe en el ordenamiento jurídico, la norma toca cumplirla, es obligatorio. Es de obligatorio cumplimiento, o sea, no es una opción, no es que yo diga, sí, lo cumplo. Obviamente los actos administrativos son emitidos por una autoridad. O sea, un particular no puede emitir un acto administrativo siempre y cuando la ley no lo revista a esa función. O sea, puede que un particular pueda emitir actos administrativos, pero la ley le tiene que dar la función de emitir un acto administrativo. Si, por ejemplo, hay juntas directivas de entidades que pueden emitir actos administrativos y que en esas juntas están particulares quiere decir que no tienen una relación laboral con el Estado. Pero eso es porque la ley les da esa función. Los particulares no pueden, o sea, yo, por ejemplo, yo no puedo emitir un acto administrativo siempre y cuando la ley no me revista esa función. Entonces es una norma jurídica de obligatorio cumplimiento y toca cumplirla mientras esté en el ordenamiento jurídico. Y no tengo opción, yo tengo que cumplir con la norma jurídica. Obviamente esos actos administrativos tienen que cumplir con dos requisitos, de forma y de fondo. Primero, de forma, primero la competencia, que la persona que emita el acto administrativo tenga la función de emitir el acto administrativo dentro de una jurisdicción. O sea, por ejemplo, un alcalde no puede emitir un acto administrativo de orden nacional. Un gobernador no puede emitir un decreto departamental con rango nacional. No, él tiene que limitarse al departamento. El alcalde al municipio. El presidente pues tiene rango nacional, ¿no es cierto? No puede emitir un acto administrativo de rango, por ejemplo, el presidente de Colombia decirle a los latinoamericanos cumplan con el acto administrativo, no, porque su jurisdicción territorial está limitada a Colombia. ¿Qué es la jurisdicción? La facultad para dar derecho o para que una persona cumpla con una actividad dentro de un territorio determinado. Por eso los jueces tienen una jurisdicción, las autoridades administrativas también tienen una jurisdicción.
temporalmente, o sea, que ellos estén dentro del tiempo, o sea, dentro de la función temporal de emitir el acto. O sea, por ejemplo, el presidente de la República tiene un periodo de 4 años, que va del 7 de agosto al 7 de agosto. Supongamos un presidente que ya haya agotado sus 4 años y emita el acto administrativo el 8 de agosto, después de haber pasado 4 años. Ya no tiene función temporal, porque ya pasó su tiempo de su función y por eso ya no es el presidente de la República, ya no tiene la competencia por función y la competencia por tiempo, porque ya no tiene la... Entonces, claro, entonces viene la otra característica, y es que el funcionario público o el servidor público que emite el acto administrativo tiene que tener la competencia, que es la facultad de emitir el acto administrativo. ¿Y quién le da esa competencia? La ley le da la competencia para emitir ese acto administrativo. Hay diferentes actos administrativos, primero desde el punto de vista de la autoridad, entonces hay decretos, hay resoluciones, ¿sí? Que eso lo vimos en la primera temporada cuando vimos la rama ejecutiva. Hay ordenanzas, que son los actos administrativos que emiten las asambleas departamentales, los decretos de los gobernadores, las resoluciones de los secretarios de las gobernaciones. Están los decretos municipales que emite el alcalde, los acuerdos municipales que emiten los consejos municipales, las resoluciones de las demás autoridades, los secretarios del despacho de los municipios. O sea, hay diferentes actos administrativos de acuerdo a la autoridad que emite el acto administrativo. ¿Los actos administrativos son bilaterales? No, porque si es bilateral significa que hay un acuerdo de voluntades. Entonces, hay contratos administrativos. Por ejemplo, yo puedo firmar un contrato con una autoridad administrativa para ejercer un contrato de prestación de servicios, pero no es un acto administrativo. Entonces, ¿es lo mismo un acto administrativo y un contrato administrativo? No, porque en el contrato hay acuerdo de voluntades. En cambio, el acto administrativo es una imposición. Cuando un presidente emite un decreto no está diciendo, a ver quién lo cumple. No. Esa es la diferencia entre el acto administrativo y el contrato administrativo. Que el acto administrativo es una imposición. El contrato es un acuerdo de voluntades. Ya lo habíamos visto. ¿Sí ven? Entonces yo tengo esa muletilla de sí ven. Ahora bien, hay actos administrativos de corte nacional, hay actos administrativos de corte departamental, hay actos administrativos de corte municipal. Dependiendo del rango en el que se emita el acto administrativo. ¿Un tratado internacional es un acto administrativo? No. Un tratado internacional, lo vimos en el primer video de esta temporada, un tratado internacional es un convenio, es un contrato, pero entre estados. No es un acto administrativo. O sea, un presidente de la República de Colombia no puede emitir un acto administrativo imponiéndole una condición a habitantes, por ejemplo, de Colombia, un presidente de Colombia a los venezolanos en Venezuela. ¿Sí? Se puede hacer, pero mediante un tratado internacional que existe entre Colombia, pero un tratado internacional no es un acto administrativo. Perfecto. Bueno, los actos administrativos, como ya dije, tienen que cumplir requisitos de forma y de fondo. De forma es la competencia territorial, competencia temporal, competencia funcional. También los actos administrativos tienen que cumplir con unos requisitos de forma en cuanto a que deben ser firmados por el presidente de la República, en el caso de los decretos, por el alcalde si son decretos municipales. ¿Qué pasa si un presidente no firma un decreto? ¿Existe o no existe el decreto? Pero es que el decreto existe, pero el decreto puede ser ilegal porque no está firmado. Hay un código en Colombia, es que a mí me tocó ese caso. Hay una cosa que hay una ley que se llama el Código de Régimen Político Municipal que dice que los actos administrativos tienen que estar firmados. Y un adolecimiento del acto administrativo, o sea, el acto administrativo se puede caer si no está firmado. El acto administrativo existe, pero si no está firmado, es una forma de sacarlo del ordenamiento jurídico, se puede demandar si no está firmado. Pero la firma es la que determina la manifestación de la voluntad. Obviamente este es un tema discutible, porque si uno no firma un acto administrativo, pues no hay manifestación de voluntad. ¿Sí? Pero el Código de Régimen Político Municipal dice que el acto administrativo puede caerse, o sea, puede ser declarado ilegal si no está firmado por la autoridad pública. Los actos administrativos tienen que notificarse. Cuando los actos administrativos son generales, o sea, contenido general, no son referidos a una persona como tal,
los actos administrativos tienen que notificarse en un medio de difusión pública, entonces el diario oficial. ¿Sí? Cuando son actos administrativos de contenido particular, toca notificárselos personalmente al interesado. Por ejemplo, mediante un acto administrativo se concede una pensión, entonces toca notificarle a la persona el acto administrativo. Bueno, esto es un acto administrativo, ¿entendieron? Es una norma jurídica, toca cumplirla, no es un contrato, o sea, no es un acuerdo de voluntades, tiene unos requisitos de forma y de fondo para que entre al ordenamiento jurídico, se presume la legalidad, salvo que una autoridad judicial saque el acto administrativo del ordenamiento jurídico. Es un tema muy complejo, prácticamente se estudia en un año, en un curso que se llama Derecho Administrativo, se estudia todo este tema del acto administrativo, pero más o menos esa es la definición del acto administrativo, que es una norma jurídica, es una imposición de una autoridad competente con unos requisitos de forma y de fondo. Hay diferentes tipos de actos administrativos y que hay una gran diferencia con el contrato. El contrato es un acuerdo de voluntades, el acto administrativo es una norma jurídica impositiva. El acto administrativo, los actos administrativos tienen que cumplir la Constitución y la ley. Si tienen más dudas, tienen dudas sobre esto, me comentan. Este es el cuarto y último capítulo del curso de conceptos jurídicos fundamentales en la 8ª temporada. Este es el cuarto y último video. ¿Van a haber más temporadas? Pues vamos a ver, pero lo que sí los invito es a ver mi nueva serie. Esta es la serie de conceptos jurídicos fundamentales, este es el video 52. Vamos a empezar una nueva serie que se llama A New Law for a New Humanity, un nuevo derecho por una nueva humanidad. Vamos a empezar, la primera temporada va a tener aproximadamente 9 videos. Los invito a que veamos esto para mirar cómo se desenvuelve el derecho dentro de este nuevo mundo, desde el punto de vista económico, tecnológico, el transhumanismo, la exploración espacial, la vida extraterrestre, la computación cuántica, la inteligencia artificial, la robótica, todo eso, como los cyborgs, todo eso, cómo se va a mover en el derecho, cómo se va a mover el derecho ante el nuevo orden mundial, económico, político, el concepto de justicia, el concepto de derechos humanos, todo eso lo vamos a ver en A New Law for a New Humanity, mi nueva serie. Este fue el cuarto video de la 8ª temporada de Conceptos Jurídicos Fundamentales, que lo pueden encontrar en mi clase legal. Abajo está todo el curso y los invito a que vean esta nueva serie, A New Law for a New Humanity. Chao amiguitos, un abrazo, bendiciones.